Leonel Fernández tuvo que echarse al hombro a Domingo Contreras para que por lo menos sacara el 37% que sacó. Danilo Medina nunca le va a perdonar a Domingo Contreras haber sido del equipo de Leonel desde sus inicios en la carrera política. Pero en estas elecciones no le perdonó el complot que creó Domingo con Félix Bautista para realizar una alianza a la fuerza. Otra vez, Hipólito Mejía y Danilo ponen a prueba su gran amistad y su capacidad para hacer pactos secretos en beneficio de ambos. Las elecciones en República Dominicana se ganan el mismo día de las elecciones, porque en este país a la gente no le gusta votar. La clase media se queda en su casa viendo Netflix y los ricos aprovechan para irse de vacaciones a Miami o a una villa en la montaña o en la playa. Los que votan son los pobres, y estos son fácilmente seducidos con prebendas o comprados con 500 o 1000 pesos. Pero aún cogiendo esos 500 pesos, hay que buscarlo a sus casas en motores, carros, guaguas o en lo que sea, trasladarlos a su centro de votación, darles desayuno, para que por fin el voto termine realizándose. El candidato o el partido que tenga mayor capacidad de ejecutar con eficiencia esa logística y esa movilidad será el que ganará la contienda en cualquier provincia o municipio del país. Obviamente, un partido en el gobierno, a menos que se le cree una crisis incontrolable, como le ha pasado a todos los que han salido del poder en las últimas décadas, será el que termine llevándose la victoria, porque en este país todos los presidentes y todos los partidos en el poder utilizan sin piedad los recursos del Estado como que eso fue una herencia que les dejó su papá. Desde todo el dinero de las instituciones públicas y los ministerios hasta todos los vehículos del Estado son recursos que hacen a un gobierno arrasar en unas elecciones. Esto sin contar con todo el apoyo que reciben por parte de empresarios, lambones o de contratistas y consorciados del Estado que sacan miles de millones de las obras que construyen para hacer aportes a la campaña. Lógicamente, si la clase media no vota, se crea una abstención muy alta. En estas municipales, solo el 25% de la población hábil para votar acudió a las urnas, y precisamente la abstención siempre va a operar en favor del que ya tiene el poder. En el caso de Domingo Contreras, tenía una simpatía ligeramente por encima de la que tenía Carolina Mejía, porque Domingo es un verdadero técnico municipal, pero esa simpatía estaba muy dispersa a nivel nacional y hasta fuera del país. Y por eso la intención de votos era mucho menor que la de Carolina, quien tenía o sigue teniendo muy buena aceptación en el Distrito Nacional. En términos de simpatía, Carolina y Domingo tenían un empate técnico, así como lo tenían Dio Astacio y Luis Alberto. Pero cuando se mete esa maquinaria del gobierno, cuando usted cuenta con los recursos de aduanas, de turismo, del Banco de Reservas, del Ministerio de la Vivienda, de Obras Públicas, de Educación, del Ministerio de Salud
y de todas las instituciones del Estado, es decir, todo un gobierno detrás de un candidato, cuando todos los ministros y directores de todas esas instituciones son los directores de campaña, enlaces y financistas de esos candidatos, no hay forma humana alguna que pierdan, sobre todo porque el gobierno del cambio, en toda la historia de todos los gobiernos dominicanos, ha sido el más agresivo, descarado, despiadado y cínico a la hora de usar y despilfarrar los recursos del Estado en la campaña electoral. Todavía ayer andaban rodando 1.300.000 tarjetas del bono navideño de 1.500 pesos que se les entregaban a personas en el Gran Santo Domingo, en Santiago y otras provincias a cambio de su voto. A cada candidato a alcalde de los principales municipios del país se les entregó la suma de 200 millones de pesos y en total se estima que se gastaron 800 millones de pesos para hacer ganar a cada alcalde de los principales municipios. Estamos hablando que esto fue dinero líquido, dinero en efectivo para publicidad, movilidad y entregarle a los dirigentes, delegados y votantes. Eso sin contar con los cientos de furgones de electrodomésticos, camas, zinc, cemento, varillas, madera, que se distribuyeron en todo el territorio nacional. Es obvio, y no hay que ser un genio para saber que este gobierno del cambio meterá al país en un tremendo lío, más del que ya lo han metido, sobre todo si siguen gobernando por 4 años más. Mientras Leonel tomó prestados la suma de 11.000 millones de pesos en 12 años, Hipólito 3.500 millones en 4 años, Danilo 7.000 millones de pesos en 8 años, pero Abinader y su gobierno del cambio han tomado prestados más de 35.000 millones de pesos en solo 3 años. El contraste mayor se observa cuando la inversión pública ha sido la más baja de la historia en este gobierno del cambio en reversa. La construcción de infraestructuras y la inversión en la gente se ha disminuido en más de un 60% en este gobierno. Hasta Hipólito, del 2000 al 2004, hizo más obras de infraestructuras que el propio Abinader. Entonces, si no han hecho nada, si no han construido nada, si no han invertido en mejorar la calidad y el costo de la vida de los dominicanos, ¿en qué han invertido todo el dinero que han tomado prestado? Todo el dinero de los bonos soberanos que se emiten y todo el dinero de las recaudaciones internas. Bueno, todo ese dinero ellos lo han venido guardando en el Banco de Reservas, en el Banco Central y en Hacienda, y lo sacan precisamente en los tiempos de campaña. Lo usan para comprar candidatos de la oposición, para comprar partiditos chatarra, y ya compraron 23, y lo usan para hacer ganar a todos sus candidatos de manera arrolladora en todo el territorio nacional, así como también lo van a usar para hacer ganar a Luis Abinader con un 60% y a todos sus senadores y diputados el próximo mayo. Lo más lindo es que todas estas decenas de miles de millones de dólares que se están tomando prestados para invertirlos en política, terminaremos los pendejos dominicanos, los que votamos y los que no votamos, incluyendo a nuestros hijos,
nietos y bisnietos pagando todo ese dinero. Yo creo que ya lo que están haciendo Abinader, Paliza y el PRM es un abuso sin misericordia en contra de los dominicanos, muchos de los cuales a veces no encuentran ni para comer, o a veces solo encuentran para hacer una sola comida al día. Y no una comida completa, sino un arroz con huevo o un locrio de salami o de pica pica. Mientras el gobierno del cambio derrocha todos estos miles de millones de dólares, a la masa pobre se la está llevando quien no la trajo, se la está llevando el mismísimo pájaro malo. Este gobierno del cambio se ha caracterizado por ser un opresor de los sectores más empobrecidos de la sociedad. Le hemos nombrado el gobierno de popis, el gobierno de blanquitos o el gobierno de los ricos. Ellos lo han aceptado así y se sienten hasta cómodos cuando los llaman por su nombre. Esto obedece a una estrategia maquiavélica de Luis Abinader, de José Ignacio Paliza y de Mauricio de Bengochea, el principal asesor estratégico táctico electoral de Abinader. Su estrategia consiste en olvidarse de los pobres y hacer un gobierno que se enfoque en los ricos y en las clases media y media alta. Ellos entienden, y con razón, que los pobres son los que votan, pero lo hacen a cambio de 500 pesos, es decir, no lo hacen por criterio, ni ideología, ni conveniencia colectiva. Solo hay que buscarles los 500 pesos a los infelices y ellos votarán con todo el gusto del mundo. Así que ese sector poblacional, en términos electorales, ya está resuelto con varios cientos de millones de pesos para el día de las elecciones. Ahora lo que tienen que hacer Paliza, Abinader y el gobierno del cambio es enfocarse en gobernar para satisfacer las necesidades de los ricos y de la clase media, que es esa gran parte de la población, representando casi el 50%, que hasta cierto punto tiene todos sus problemas básicos resueltos, que no necesita del gobierno para estar cómodo, porque el problema de los apagones lo resolvieron con una planta o con un inversor. El problema del agua lo resolvieron con un tinaco y una cisterna. El problema del transporte lo resolvieron con un carrito financiado. El problema de la educación lo resolvieron con un colegio privado. El problema de salud lo resolvieron con un seguro médico. Y así cada problema doméstico lo han resuelto por su cuenta. La clase media hacia arriba es un sector que tiene criterio propio y pensamiento crítico, y es al que más los gobiernos les temen, porque no se venden por 500 pesos. En el caso de los ricos, usualmente empresarios son los que aportan gran parte del dinero que se usa para comprar a los pobres. Y para recibir este dinero es obligatorio para Abinader dirigir el gobierno en dirección a favorecer los intereses de los ricos. Si se hace un gobierno mínimamente aceptable, o cuando el pueblo ya ha perdido las esperanzas en los políticos y los empresarios, la clase media tampoco asiste a votar. Y es aquí que el gobierno tiene toda la cancha libre para buscarle los 500 pesos a los pobres y llevarlos a votar, convirtiéndose en ganador de manera arrolladora. En el caso de Domingo Contreras, fue abandonado a su suerte por Danilo Medina,
Porque como ya he explicado en múltiples ocasiones, Danilo tiene un pacto secreto con Hipólito desde hace mucho y un nuevo pacto secreto con Abinader, porque soltarle a toda su familia presa en Najayo y evitar que el propio Danilo cayera preso no le iba a salir de gratis. Todo esto que estamos viendo es parte del pago y todavía falta mucho más. En el día de ayer, Danilo Medina y el PLD en su conjunto dejaron solo a Domingo Contreras y a la gran parte de los candidatos en todas las provincias, y no les dieron el dinero para la logística ni para movilizar a la gente. El equipo de Leonel Fernández y de Omar fue que tuvo que echarse al hombro al pobre Domingo, utilizando esa estructura muy débil, por cierto, no para hacer ganar a Domingo, porque eso era imposible, pero por lo menos para hacer que quedara en un segundo lugar digno con casi 40%. Por cierto, la página de la Junta Central Electoral, que estaba transmitiendo los boletines en vivo anoche, después de las 10 de la noche, daba error, se frizó, se cayó todo, hubo un apagón digital en la Junta Central Electoral y creo que eso merece una explicación. No quiero pensar que eso fue parte del plan macabro de Hipólito, de Abinader y de Paliza. Mientras Domingo esté al lado de Danilo, no hay forma humana posible que gane la alcaldía, aun cuando el pueblo sabe que es el mejor candidato y el que más le conviene a la capital, y después de una cuarta traición de Danilo y de todo el PLD, lo que sigue es que Domingo le saque el pie a Danilo y a ese partido y se sume a su eterno líder para una próxima contienda. Esta historia continuará.